decía Sofía ahí, una de las preocupaciones, una de las preguntas que vi en mi investigación es un poco cómo articular lo que es el discurso pedagógico con el discurso científico, un poco buscar desde la investigación qué pasa en la escuela. Cuando con Caro nos pusimos a organizar estas jornadas y el resto del grupo, y no solo organizarlas, Caro me dijo que tenía que exponer. Yo, un poco le dije, bueno, pero ¿qué puedo decir yo sobre los discursos infanto-juveniles? Y ahí Caro me dijo, bueno, más o menos hace 15 años que analizás la ESI, ¿no? Que es un discurso que está dirigido a jóvenes y a niñas, así que algo para decir tenés que tener, si no le estuviste robando la plata con CONICET. No dije Mentira, eso no dijo. Pero un poco lo que me hizo entender es que, bueno, sí, tengo ahí unos discursos hacia los niños, y también me hizo pensar que un poco la investigación, toda mi investigación sobre la ESI, está motivada por mis experiencias como docente de nivel primario. ¿Sí? Sí, hermoso y intenso. Cuestión es que me acordé de dos anécdotas que tengo como docente de nivel primario, ambas relacionadas con la educación sexual integral. La primera, yo había entrado a trabajar hacía poco tiempo a este colegio, daba clases a niños de quinto grado. 2007, todavía la ESI, si bien ya se había sancionado como ley, todavía no estaba tan en la agenda ni pública, ni mediática, ni tampoco educativa. Y mientras yo estaba dando una clase magistral de análisis sintáctico, que es algo que a los niños les apasiona, ¿sí? Ahí me gustaría ver cómo hacen los de Samba y los de Canal de Encuentro. Cuestión es que un niño levanta la mano en plena clase, yo estaba hablando de nuevo de sujeto y objeto directo, y me pregunta, pero Gabriel, ¿qué es un preservativo? Yo había entrado a trabajar hacía poco tiempo en ese colegio, en un colegio bastante reaccionario, para no decir otra cosa, y le respondí algo así como, bueno, es algo que usan los hombres para no contraer enfermedades, transmitir enfermedades. El pibe se quedó, parece, bastante satisfecho con la respuesta. Yo seguí con el predicativo objetivo obligatorio, cosa de que fuera algo. Y escucho que el compañero de al lado le dice, ¿qué le preguntaste? ¿Qué es un preservativo? ¿Y qué te dijo? Que es algo para evitar enfermedades. ¿Qué? No, nada que ver, yo después te explico. Escuché todo eso, obviamente me fui a mi casa muy frustrado. Cuestión es que a los meses tuvimos una charla de capacitación docente, entonces yo dije, bueno, acá por lo menos voy a adquirir las herramientas para dar clases de educación sexual integral, que ahora sí es una ley, tenemos que empezar a implementarla. Y a este colegio tan conservador, reaccionario, llegó el capacitador docente, que era médico, y lo primero que hizo fue, como Paula, preparó un PowerPoint, era serio, así como Paula, no como yo, y la primera filmina del PowerPoint era una foto de su familia, que eran como 25 más o menos en la foto, todos hijos, nietos, imagino que había una sola esposa, pero cuestión es que dijo, como verán, yo soy especialista en educación sexual. Cuestión es que ahí me di cuenta que yo no iba a encontrar las herramientas ahí, y al poco tiempo dejé de trabajar ahí en ese colegio, pasé a nivel secundario, y me di cuenta de que como docente primario no podía aportarles muchos, así que dije, bueno, voy a buscar la respuesta en la lingüística, a ver si puedo hacer algo desde ahí. Lo que más me frustra hoy es pensar que los dos,
tanto este señor como yo, respondimos a las inquietudes del niño, de los docentes que tienen que informar niños, desde una concepción de la sexualidad, desde la procreación, digamos, desde la reproducción, desde o evitar, ¿no? Que suceda algo con las enfermedades o los embarazos, en el caso del preservativo, o desde la sexualidad como netamente reducida a la procreación. Así que desde ahí, lo que hice fue empezar a dedicarme a investigar qué pasa con la ESI, qué pasa con la educación sexual integral, en principio en el nivel secundario, y, como decía antes, hace más o menos 15 años que estudio esto. Me dio un doctorado en el medio, me dio una postdoc, ahora en la carrera de Panicet, así que estoy muy contento con eso, le debo mucho a la educación sexual integral. Y lo que se me ocurrió para esta presentación es un poco historizar la ESI a partir de pensar o de caracterizar qué se escribió, ¿no? En los manuales y en los libros de texto, los materiales pedagógicos elaborados para la implementación de la ESI, qué se ha escrito, ¿no? En un primer momento, en un primer periodo y en la actualidad. Y en principio lo que se ve es que podemos, si quieren, pensar dos coyunturas o dos periodos, dos etapas. Una primera etapa que es la de la implementación, la de la sanción de la ley y la implementación, que iría desde el 2006 hasta el 2013, más o menos. Y una segunda etapa que se inaugura en el 2015, ¿sí? Fuertemente marcada por la marcha Ni Una Menos, donde aparecen cosas nuevas. Por lo menos eso es lo que veo en cuanto a los libros de texto y los materiales que aparecen. Esa primera etapa de la ESI, hace poco escuché a una especialista en este tema decir, la mejor ley es la que se puede sancionar, ¿no? Y de alguna manera esa primera etapa está marcada justamente por esa necesidad de tener que establecer consenso, ¿no? Para la sanción de la ley, de la ESI, la implementación, que es un tema polémico, ¿no? Podríamos decir, tanto la sexualidad como contenido curricular como la educación formal, son dos temas de debate. Y en esa primera etapa aparece esa perspectiva netamente biologicista, ¿sí? La ESI se justifica, se fundamenta y de alguna manera se logra su reglamentación a partir de la urgencia, ¿no? De tratar determinados temas, y la urgencia de tratar determinados temas hace que la sexualidad se sature, ¿no? El signo sexualidad, la valoración de la sexualidad se sature en sus consecuencias no deseadas, transmisión de enfermedades, embarazos no deseados, casos de abuso, y por lo tanto la ESI queda reducida a eso. De alguna manera lo que se hace es generar una escena en la que hay un especialista del campo de la salud que viene a enseñarnos primero a los docentes qué es lo que tenemos que saber sobre sexualidad, y en principio sobre cómo prevenir las consecuencias no deseadas, y después nosotros los docentes le transmitiríamos eso a los alumnos. Pero en principio ahí vemos cómo la educación sexual integral aparece primero como una necesidad de poner, si quiere, fin o de evitar estos males no deseados. Aparece claramente la ESI destinada a los niños, a los jóvenes, fundamentalmente a las mujeres, porque lo que hay que prevenir sobre todo son los embarazos no deseados. Y en segundo lugar también los docentes y los padres y las madres aparecen como destinatarios de la ESI. Ahí hay algo interesante también, que es ver, no solo los niños y los jóvenes son los ignorantes, sino también los padres, madres y docentes. La única diferencia es que los que están en peligro, de alguna manera, son les niñes y les adolescentes. Así está caracterizado un poco esta primera etapa de la ESI.
a partir de 2015 sucede algo que creo que no esperábamos, que era la gran repercusión que tuvo el movimiento Ni Una Menos. Y cuando digo no esperábamos, era la trascendencia que tuvo, amparado también en muchas políticas que fueron sancionándose más allá de la ESI. Tenemos el matrimonio igualitario en 2010, la identidad de género en 2012. En el 2015 aparece el movimiento Ni Una Menos y en el 2018 se empieza a discutir por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces aparece todo un conjunto de actores sociales que en un primer momento estaban sumamente silenciados o marginalizados y en los que el campo de la salud tenía la voz preponderante, como decía recién Paula. Bueno, las ciencias exactas, ¿no?, son las que pareciera que llevan la voz mandante. Y aparecen otras voces, ¿sí? En principio aparecen voces de académicas del campo de las ciencias sociales y humanidades, filósofas, historiadoras, antropólogas, que empiezan a tratar también el tema de la sexualidad en ámbitos públicos. Aparecen también los docentes y los estudiantes reclamando por una implementación correcta de la ESI, ¿no? Es decir, de alguna manera, los estudiantes se apropian como bandera la educación sexual, lo toman como motivo de reclamo y desde ahí tenemos una especie de boomerang, ¿no? Aparece una ley que, como casi ningún otro contenido curricular, trasciende el ámbito educativo, ¿no? Empieza a ser tema de debate en los medios de comunicación, empieza a ser tema de debate en los movimientos sociales, y de la misma manera que aparecen estos diferentes actores sociales, también aparecen movimientos de resistencia. Ahí tenemos el grupo Con Mis Hijos No Te Metas, que también hace como un centro de su bandera la resistencia a la implementación de la ESI, o por lo menos a la implementación integral, ¿no?, de la educación sexual, porque sí se quedan con evitar las consecuencias no deseadas, ¿no? Pero más allá de eso no quieren ir. Cuestión es que empieza a haber nuevos signos en circulación, con nuevas valoraciones. Aparecen signos que antes no estaban: femicidios, trata. Digo que no estaban circulando con tanto protagonismo. Embarazo, violencia de género, lenguaje inclusivo. Aparece el deseo también como tema de la ESI, algo que estaba completamente silenciado. Y así vemos que aparecen también nuevos materiales, es decir, no solo aquellos materiales elaborados desde los ministerios educativos, sea nación o de las distintas provincias, sino que empieza a haber otros materiales alternativos que empiezan a difundirse dentro de los ámbitos educativos. ¿Dónde está mi ESI? Que es un material elaborado por docentes y estudiantes del Colegio Secundario de La Plata. Tiene muchísima difusión en el año 2018. Surge luego de que no se aprueba la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y es un material sumamente, para mí, significativo porque, bueno, le da la voz a los estudiantes y son los estudiantes los que toman la iniciativa para elaborar un material que en principio surge como un reclamo y como una respuesta al mismo tiempo. Aparecen también otros materiales, por ejemplo, de movimientos como Con Mis Hijos No Te Metas, que empiezan a problematizar esto de los mitos y verdades sobre la educación sexual integral. Y también aparecen libros de texto que empiezan a problematizar la ESI, pero desde las propias disciplinas, que es algo que estamos ahora investigando con Sofía, que es, bueno, cómo se incorpora la ESI, cómo se incorpora la educación sexual integral como contenido, ya no desde los materiales elaborados explícitamente para implementar la ESI, sino para implementar la ESI desde una perspectiva transversal, es decir, desde cada disciplina. Bueno, ahí tenemos, ¿no?, claramente un segundo momento
donde si en el primer momento había sido el dispositivo pedagógico, el discurso pedagógico, el que de alguna manera se había apropiado de la educación sexual, porque la había convertido en un contenido curricular, y como todo contenido curricular tiene que ser medible y sobre todo evaluable, cómo medimos algo, y a partir de cuantificarlo y a partir de quitarle de alguna manera lo polémico, ¿no? Porque tenemos que sacarle todo eso que no nos permite poner una nota. Bueno, en el segundo momento pareciera ser que es al revés, que son todas estas problemáticas de género en las que se meten en el aula y de alguna manera producen una transformación del discurso pedagógico. El discurso pedagógico se ve de alguna manera condicionado, modificado por esas cuestiones de género que hacen que los estudiantes ya ahora tomen la palabra, no solamente escuchen lo que se les dice y lo interioricen como sujetos pasivos, como receptores pasivos, sino que ante las problemáticas de género que surgen en el aula, no necesariamente porque se habla en lenguaje inclusivo o no, van a dejar de existir, toman la palabra, proponen temas, discuten, hablan, ¿sí?, desde sus propias experiencias, y de esa manera también se genera conocimiento, ¿no? Y ahí aparecen estas tensiones entre los conocimientos validados, que es algo que en los libros de texto suele aparecer, ¿no? Esos contenidos como verdades ya validadas, ya legitimadas, y por eso no hay fuentes prácticamente, no hay polifonía, no hay voces alternativas, sino que hay una voz que nos va diciendo más o menos por dónde ir. Bueno, ahora en este segundo momento vemos que aparecen materiales donde se atreven a incorporar esa polifonía, se atreven a incorporar estas nuevas voces, obviamente siempre jerarquizadas, pero en las que aparecen nuevos signos, aparecen nuevas problemáticas y por lo tanto aparece cierto movimiento. Creo que ahí todavía no está ni saldado, ni mucho menos el tema de la ESI, creo que tiene mucho por recorrer. La diferencia está, creo que desde 2015, o por lo menos en mi propia perspectiva, lo que veía con pesimismo hasta 2015, porque sentía que se había todo saturado en las consecuencias no deseadas de la sexualidad. Bueno, a partir de 2015 aparece cierto optimismo, creo yo, que es ver que, bueno, evidentemente hay un proceso en marcha, que es un proceso social y cultural, que está dejando sus huellas en el ámbito educativo, y bienvenido sea que aparezca la polémica en la educación, ¿sí? Y bienvenido sea que aparezcan esas nuevas voces. Eso. Muchas gracias.